¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones a los conciertos del día 13 y 14 de Dimash Kudaibergen en Astana, en el Astana Arena, que fueron espectaculares, por lo que he visto en la lista de reproducción de canciones que presentó en este concierto. Puro tema icónico, puro tema espectacular. En el día de ayer reaccionamos a la de Olímpico, o Ogni Pietra, como le quieres llamar, y les había comentado que por lo que había leído, Dimash había presentado esta canción con un performance de 40 bailarines de tres diferentes grupos de baile. Y le estuve comentando de los coros, de que yo creía que estaban pregrabados y que Sarina, Diana y Razul estaban haciendo algunos en vivo, pero por algunos enlaces que me mandaron y por comentarios de ustedes me di cuenta y me enteré de que hubo todo un gran grupo coral, un gran coro a un lado del escenario. También hubo una orquesta a un lado del escenario. En el escenario nada más estaban los músicos de base de Dimash, su percusionista, sus dos guitarristas, su bajista, su baterista, sus tres coristas, pero al lado del escenario es que esa es una de las desventajas que tenemos al no ver el panorama completo, ¿no? Cuando cierran la toma solo a Dimash, nada más podemos apreciarlo a él y nos perdemos todo lo que está desarrollándose en el entorno. Pero por algunas tomas que me mandaron en algunos enlaces, se ve el grupo de coristas, se ve la orquesta a un lado, todo fue espectacular, de primer nivel, como siempre, no se podía esperar menos de Dimash. Y ahora nos vamos a ir a un tema donde Dimash se presenta: Soy Bond, Dimash Bond. Es un tema muy de espías, es un tema muy de película de acción, de espionaje, de la Guerra Fría, de muy James Bond. Es la canción de Battle of Memories. Es una canción que me gusta mucho en lo personal, instrumentalmente es exquisita. Me gusta mucho el sonido. Me recuerda mucho, muchísimo a las películas de James Bond. A las películas, yo le estoy hablando de James Bond de los 80s, igual y hasta de los 70s, ¿no? Un James Bond más clásico, donde empezaba la cancioncita de don 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 don, de esa cancioncita clásica de James Bond, donde se veía nada más la mira de la pistola y aparecía James Bond caminando. Es espectacular ese intro y esas épocas. Y Dimash lo retoma con esta composición, con Battle of Memories. Bueno, me gusta mucho. Vamos a ver de qué se trata, qué hizo diferente el día 13 y el día 14. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos con el día 13. Battle of Memories en el Astana Arena. 13 de septiembre de 2024. Espectacular fecha. Afortunados todos los que pudieron asistir y estar en estos eventos, porque son eventos que no se van a volver a repetir. Una calidad audiovisual impresionante y la voz de Dimash. Yo creo que está ahorita Dimash en su mejor momento. En su momento ya de regocijarse en su fama, en su gloria, en lo obtenido, en su trabajo duro, en sus esfuerzos. Ahorita todo está rindiendo sus frutos. Yo creo que ahorita está en su pico máximo. Digo, creo, es que quién sabe, porque todas las etapas de Dimash han sido como que su pico máximo. Cuando crees que ya ha llegado a lo más alto, te sorprende con algo llegando todavía más alto. O sea que es difícil decirlo, ¿no? Pero yo me refiero a su pico máximo de madurez ya musical como artista. Que igual y puede seguir creciendo, o sea, ese no hay ningún impedimento ni ningún problema. Es Dimash, ya sabemos de lo que es capaz. Y pues bueno, no, más bien no sabemos de lo que es capaz, porque hasta ahorita nos ha mostrado que ha llegado a algo, pero como os digo, siempre se va superando y nos va demostrando que va llegando a cosas más grandes, por eso no sabemos de lo que es capaz. Yo creo que ni él mismo sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar o en dónde se va a detener. Eso es lo más bonito de esto, seguir toda su trayectoria y ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, ya nos alargamos mucho, así que señor Kudaibergen, por favor, Battle of Memories. Aparece James Bond en escena, Dimash con un smoking en un frag. Soy Bond, Dimash Bond. Ahí pregunta que están listos para cantar con él.
Mm. Fíjense, como ahora ya sabemos que está una orquesta a un lado, en vivo del escenario, la interacción de los violines en esta canción. eh, si no tuviera los violines esta canción, esa parte de la sección de cuerdas, sería una canción muy normalita, por decirlo así. Pero los violines le dan ese toque de clase, de sutileza, la hacen más refinada, la hacen muy elegante. Esos violines son una delicia. Y me gustan los momentos puntuales en los que entran, nada más como que para darle dramatismo, intensidad a la canción con el y nada más entran como si fuera un cuchillo, entran y salen, entran y salen. Es impresionante. Ahí entran y salen. Vuelven a entrar y salen. Vuelven a entrar. Wow. Oh, se escuchan impresionante. Ese solo de guitarra. Oh. Ese solo de guitarra está muy... está muy bien, pero me recuerda mucho a las power ballads de los 80 de los grupos de heavy. Un estilo, no sé, Skid Row, un estilo Motley Crue, un estilo Poison. Tiene esa agresividad, pero al mismo tiempo tiene esa dulzura. Ese solo de guitarra se escucha muy power ballad, muy algo que haría Joe Perry de Aerosmith, por ejemplo, algo que haría Slash de Guns N' Roses, por ejemplo. Tienen esa clase, tiene esa agresividad, pero al mismo tiempo tiene esa melodía y esa dulzura y se escucha muy bien. ¡Uh! Oh, el bajo. Tom, 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 tom. De su grupo de baile. Ese pequeño melisma que hizo ahí. Poco se menciona, pero los coros que están haciendo Sarina y Diana, sobre todo ellas dos, porque yo imagino que Rasul también lo está haciendo, pero en un volumen más bajo, se escucha más predominante las voces femeninas de Sarina y de Diana, y se escuchan impresionantes, se escuchan muy parejitos, como siempre, esa compenetración y ese conocimiento que tienen el uno del otro, hacen que sus voces, en lugar de escucharse como dos voces, de dos cuerpos diferentes, se escuchan como una sola voz en dos cuerpos. Soy impresionante. Traten de focalizarse en los coros que están haciendo las chicas Diana y Sarina y se escuchan tan parejitos que parece una sola voz y se escuchan muy bonito. Ahí entran.
Oh, ahí le volvieron a meter efecto al micrófono para que se repitiera su voz. Es como un delay. Ahí vemos a Diana de fondo. Ahí puso a cantar los Years. Wow. Bueno, hasta aquí llega esta versión de Battle of Memories del día 13 en el Astana Arena. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Musicalmente ya les fui describiendo mis sentimientos. En cuanto a performance de Dimash, me gustó más en esta presentación de Battle of Memories. No lo vimos tan estático en el centro del escenario. Ya sabemos que Nadok ni Pietra siempre lo ha hecho de la misma manera, que se queda muy estático en el centro para que deja brillar todo lo demás, que la vida en el escenario se le dé todo el conjunto de personas y de imágenes y de escenas que están pasando sobre el escenario. Aquí estuvo caminando más de un lado para otro, el ballet entró, le dio vida, los coros de Sarina y Diana impresionantes, alcanzamos a ver a Diana de fondo, la música impresionante, el solo de guitarra muy heavy de Power Ballad de los 80s, me gustó muchísimo. La música muy clásica, muy elegante, los violines en vivo se escuchan exquisito. Como siempre les he dicho de esta canción y de la de Love of Tired Swans, estas canciones te las puedes beber en una copa de champán. Son así de elegantes, así de tanta clase tienen que se pueden confundir con el mejor champán del mundo en una copa del vidrio más caro que quieras mencionar. Pues bueno, esta fue la versión del día 13. Vámonos rápido con la del día 14 a ver si hizo algo diferente. Bueno, ya estamos aquí con el video del día 14. Vemos que es de un canal diferente. Vamos a ver qué nos ponen de diferente. Y pues bueno, señor Dimash, por favor, haga lo suyo. Vamos a regresarle porque por lo que sea el video está un poco pesado. Bueno, desde ahí vamos. Aquí está secándose el sudor y todo eso. No hay que olvidar que acabo de interpretar la de Octi Pietra. O sea, viene de un esfuerzo bastante grande. Ahí vemos a su percusionista de fondo del lado derecho, por lo que me comentan ustedes, creo que es cubano. Insisto, esos violines brillan muchísimo. Yo creo que esos violinos son los que le dan el toque de misticismo, el toque de espionaje. Esa conjunción entre los tonos oscuros de la melodía y los tonos brillantes de los violines hacen ese mix entre luz y obscuridad y hacen que sea una obra muy mística, muy de investigación, muy de James Bond, muy de espionaje. Me gusta mucho cómo se escuchan los violines en esta canción, es impresionante. Así como me gusta mucho cómo se escucha el cello en Sinful Passion, aquí en Battle of Memories me gusta muchísimo cómo se escuchan los violines.
que esos violines le dan la sensación de urgencia. Vamos con el solo de los ochenteros. Ok, aquí sentí un cambio en cuanto al solo, como que lo sentí más corto. Lo sentí más corto y no tan agresivo como la versión del día 13. No sé qué será. A lo mejor hicieron un arreglo musical diciéndole, a lo mejor está muy largo, córtalo un poquito. O no sé, pero lo sentí más corto y menos agresivo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Vamos a escucharlo otra vez. Sí, es más corto. Hacia abajo sigue escuchándose impresionante. Ya vimos que tiene un bajista con un bajo de 5 cuerdas. Fíjense, no sé qué será, pero no siento que en esta versión los coros brillen tanto. O sea, están presentes y se escuchan igual muy parejitos como la versión pasada. Yo creo que debe ser la calidad de recepción de audio del dispositivo con el que se está grabando. Fueron dos dispositivos diferentes, son dos días diferentes, dos canales diferentes. En el pasado escuché el audio muchísimo mejor. En este se escucha un audio más opaco y no le da tanta profundidad y brillo a los agudos. Los coros están yéndose un poquito allá arriba. Son dos voces femeninas, Sarina y Diana. Y están presentes, están haciéndolo muy bien, como en el concierto del día pasado, pero por la calidad de recepción de audio del dispositivo no están dejando que brillen tanto, o a lo mejor puede ser por la cercanía, que el otro estaba más cerca o este está más cerca, no sé. Necesitamos un video oficial como tal, con calidad y audio, que ahora sí que en HD, para que escucharlos bien y verlos bien. Pero no siento que aquí el coro esté brillando tanto, pero no es culpa de ellos, es culpa de la calidad del audio del video. Vemos a Dimash bañado en sudor. Ahí los pone a cantar nuevamente. Esa potencia, ese control, esa nota sostenida y su vibrato constante, parejito. De igual manera, vibrato constante, no flaquea en ningún momento. Y el efecto al final, un delay. Bueno.
Bueno, aquí tenemos la versión del día 14 de Battle of Memories 13 y 14. Los dos días estuvieron fenomenales por igual. Dimash muy dinámico, en las dos moviéndose en el escenario para todos lados. El grupo dándole la vida necesaria, el grupo de baile dándole la vida necesaria que faltaba para llenar, si es que había algún requisito de soledad en el escenario, que no creo. La simple y sola presencia de Dimash lo llena por completo. Pero pues le dan más vida, le dan más juego, le dan más alegría. Te hacen más partícipe, te introducen más al espectáculo que estás presenciando. Los coros impresionantes, tanto 13 y 14. Digo, haciendo un poquito a un lado lo del audio, Diana y Sarina, un nivel de entendimiento entre ellos dos impresionante. Se ve que practican mucho junto con Rasul, que yo creo que Rasul, a ser el director del coro, eh, mm, me gusta mucho. Las dos versiones me gustan mucho porque la canción me gusta mucho. Es una canción muy elegante, una canción muy James Bond, una canción muy de espionaje, una canción muy de la época de la Guerra Fría. No sé ustedes qué opinen. ¿Qué canción creen que sea más elegante? ¿Battle of Memories? Voy a hacer una pregunta difícil para los Gears de corazón. Va a ser una pregunta difícil y yo ya tengo pensado qué me van a decir. Yo sé que me... No les voy a decir, pero ya sé qué me van a decir. Se los digo en el próximo video. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué canción creen que sea más elegante? ¿Battle of Memories? ¿Stranger? ¿Love of Tired Swans? ¿O Cien Full Passion? De esas cuatro, ¿ustedes con cuál se quedan en cuanto a elegancia se refiere? En cuanto a elegancia, en cuanto a clase. Si fueran, vamos a ponerlo así, si ustedes fueran a una cena de gala, o ustedes organizaran una cena de gala y quisieran lucirse y quedar bien con las personas que van a ir, de esas cuatro, ¿qué canción les pondrían para el momento más importante de la noche? Battle of Memories, Sinful Passion, Love of Tired Swans o Stranger. Esas cuatro, ¿con cuál se lucirían ustedes? Son cuatro canciones muy elegantes. Digo, yo ya sé qué respuesta me van a dar. Además, se los voy a decir una vez, me van a decir, Tico, ¿cómo preguntas eso? Eso es muy difícil, todas son muy buenas. Sí, yo lo sé, pero nada más es una curiosidad mía. Yo me quedaría, híjole, es que también podría meter la de OK ahí, pero bueno, yo creo que me quedaría en cuanto a elegancia. Está entre Battle of Memories o Love of Tired Swans, sin lugar a duda. Stranger y Sinful Passion también son muy buenas, muy elegantes, pero como que para otro contexto. Para una cena de gala... Híjole, está difícil. Está difícil. Yo creo que me quedo con Battle of Memories. Para una cena de gala, yo creo que me quedaría con Battle of Memories. Love of Tired Swans es muy buena, es muy elegante, pero también como que le daría otro contexto. Más como para una gala de una boda, algo así más personal, más íntimo, no tan mm, no tan solemne, sino que más íntimo. No sé si me explico. Si no, no me hagan caso, estoy loco, estoy viejito, ya saben. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con las reacciones de Battle of Memories del día 13 y del día 14. Me encantaron, muchísimas gracias por sus comentarios, por todo el apoyo que han estado teniendo los videos. Y si este video también les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones además todos los días, de lunes a viernes. Pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.